Lo que Cuba planteó. Carlos Laje dijo, no sin cierto cinismo, que no creía que las palabras de Vargas Llosa a los presidentes durante la cumbre iberoamericana aludían a Cuba. Y qué honor y qué alegría que por primera vez en sus 11 años de vida la cumbre iberoamericana se celebre solo con asistencia de jefes de Estado y de gobierno democráticos, nacidos de elecciones libres, respetuosos de la legalidad y de la libertad. El aplauso de los presidentes iberoamericanos a las palabras de Vargas Llosa me pareció digno de mencionar a Laje. Tomando en cuenta que aparentemente la mayoría, excepto ustedes, se sintieron aludidos con las palabras de Vargas Llosa, ¿qué valor le da al hecho de que los demás presidentes recibieran esas palabras con un aplauso? Bueno, no sé, en primer lugar nosotros no estábamos ahí, así que no te puedo decir cómo fue lo del aplauso. Pero nosotros no tenemos por qué preocuparnos de lo que se aplaude y lo que no se aplaude. No tenemos ninguna razón para que una alusión a falta de democracia tenga que ver con Cuba. Nosotros tenemos razones para estar satisfechos en nuestro sistema político. Mira, en 40 años de revolución, en Cuba no ha habido nunca un desaparecido. No ha habido nunca un asesinato político. No ha habido nunca un torturado. ¿Cómo sabemos que todo eso que usted dice es cierto? Y discúlpeme que lo ponga en Vete por duda. allá mañana. Si no existe prensa libre en Cuba, si no se permite y ni se legalizan a los grupos de derechos humanos, si no se legaliza la oposición, y si ustedes están tan seguros de tener ese apoyo popular y de que todo el mundo cree en ese discurso político, ¿por qué no se permiten elecciones competitivas? ¿Por qué Fidel Castro nunca ha tenido un opositor? ¿Cuál es tu órgano de prensa? Yo, Telemundo. Hay 150 periodistas en Cuba de organismos de prensa internacional. Pero la prensa cubana no puede, los periodistas independientes son ilegales. No sé, los periodistas en Cuba también reportan, igual que esos 150. Reportan hacia el exterior. Dentro de Cuba no hay ningún Dentro periódico Cuba, que no sí, sea por oficial. nuestro medio de prensa. Nosotros pensamos que la prensa libre es la prensa veraz. Y los que no piensan así no tienen espacio dentro de Cuba. Sí, entonces, nuestra prensa es libre porque es veraz y nuestros órganos de prensa transmiten con objetividad y con veracidad la información y la realidad de nuestro país. Y tú, ve cuando quieras por allá. Pide la palabra, pues. Bueno, me gustaría empezar con los antecedentes. Hay que recordar que el escritor peruano Mario Vargas Llosa, durante el homenaje que le rindieran los presidentes, hizo una alusión directa a la ausencia de Fidel Castro. Sin embargo, la delegación cubana dijo que no, que Vargas Llosa sencillamente había hablado de otro país. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Lo que Cuba planteó. Carlos Laje dijo, no sin cierto cinismo, que no creía que las palabras de Vargas Llosa a los presidentes durante la cumbre iberoamericana aludían a Cuba. Y qué honor y qué alegría que por primera vez en sus 11 años de vida la cumbre iberoamericana se celebre solo con asistencia de jefes de Estado y de gobierno democráticos, nacidos de elecciones libres, respetuosos de la legalidad y de la libertad. El aplauso de los presidentes iberoamericanos a las palabras de Vargas Llosa me pareció digno de mencionar a Laje. Tomando en cuenta que aparentemente la mayoría, excepto ustedes, se sintieron aludidos con las palabras de Vargas Llosa, ¿qué valor le da al hecho de que los demás presidentes recibieran esas palabras con un aplauso? Bueno, no sé, en primer lugar nosotros no estábamos ahí, así que no te puedo decir cómo fue lo del aplauso. Pero nosotros no tenemos por qué preocuparnos de lo que se aplaude y lo que no se aplaude. No tenemos ninguna razón para que
una alusión a falta de democracia tenga que ver con Cuba. Nosotros tenemos razones para estar satisfechos en nuestro sistema político. Mira, en 40 años de revolución, en Cuba no ha habido nunca un desaparecido, no ha habido nunca un asesinato político, no ha habido nunca un torturado. ¿Cómo sabemos que todo eso que usted dice es cierto? Y discúlpeme que lo ponga en Vete duda. por allá mañana. Si no existe prensa libre en Cuba, si no se permite y ni se legalizan a los grupos de derechos humanos, si no se legaliza la oposición, y si ustedes están tan seguros de tener ese apoyo popular y de que todo el mundo cree en ese discurso político, ¿por qué no se permiten elecciones competitivas? ¿Por qué Fidel Castro nunca ha tenido un opositor? ¿Cuál es tu órgano de prensa? Yo, Telemundo. Hay 150 periodistas en Cuba de organismos de prensa internacional. Pero la prensa cubana no puede, los periodistas independientes son ilegales. No sé, los periodistas en Cuba también reportan, igual que esos 150. Reportan hacia el exterior. Dentro de Cuba no hay ningún Dentro de periódico Cuba, que no sí, sea por oficial. nuestro medio de prensa. Nosotros pensamos que la prensa libre es la prensa veraz. Y los que no piensan así no tienen espacio dentro de Cuba. Sí, entonces, nuestra prensa es libre porque es veraz y nuestros órganos de prensa transmiten con objetividad y con veracidad la información y la realidad de nuestro país. Y tú, ve cuando quieras por allá. Me gustaría aclarar que nunca me han permitido viajar a Cuba. Y también decir que usualmente se considera a Carlos Laje como un hombre frío y sumamente inteligente, pero que muchos allí lo consideraron bastante apegado al discurso oficial. Juan Manuel Cao, regreso con ustedes.